Primero que Sí. todo, saludarles a cada uno y cada una de ustedes. Ahí la cámara Les, está mala. les agradezco, por favor, que puedan silenciar sus micrófonos antes de comenzar. A los asistentes, por favor, para no interrumpir a los expositores. ¿Ya? Voy a dar algunas indicaciones también previo al inicio. Al final, durante el transcurso del seminario, se les va a pedir también que puedan ingresar en el chat nuevamente para verificar la asistencia de sus correos electrónicos y sus nombres, posteriormente para luego emitir una constancia de participación a este seminario. Muchas gracias y vamos a dar inicio al primer seminario del Magíster en Actividad Física sobre la Salud de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Primero que todo, es un honor contar con cada uno y una de los asistentes a lo largo de todo Chile, desde Arica a Magallanes, y también de distintas partes de Latinoamérica también que hemos tenido el agrado de recibir sus solicitudes para poder asistir. A nombre del Magíster ha sido un tremendo agrado poder participar de la organización de esta instancia y además también principalmente por la calidad de los relatores de hoy día, ¿ya? Y por tanto, hoy día quisiera señalar, antes de iniciar, que nos encontramos con el profesor, con el doctor Albert Batalla Flores, doctor en educación de la Universidad de Barcelona y posgraduado en psicología del deporte de la Universidad de Barcelona y especialista en aprendizaje motriz, habilidades motrices, iniciación deportiva y muy personalmente un amigo además también de la CAFA. Por otro, él hoy día nos va a deleitar con el tema la educación física confinada, propuestas y reflexiones. Posteriormente, tengo el agrado de presentar y el placer también de presentar a la doctora Teresa Yeichá, doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad de Barcelona. Su trabajo de investigación principalmente se desarrolla en las líneas de currículum en educación física en colectivos de riesgo y exclusión. Muchas gracias, profesora, por haber aceptado esta invitación. Y el tema de hoy día de la profesora es atención a la diversidad en la educación física en confinamiento. Por otro lado, nos acompaña también el doctor Domingo Blázquez, doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de Barcelona, profesor del INEF también de Barcelona. Bueno, sus temas es conocido por todos también a lo largo de Chile, de igual manera lo voy a mencionar. Es especialista en educación física, en evaluación en educación física y competencia. Así que es un honor también contar con él el día de hoy, que se haya hecho el espacio para acompañarnos hoy día. Y finalmente también quisiera presentar al profesor, al doctorando Marc Guillem también, que ha sido un honor contar con él y conocerlo también, de la Universidad de Barcelona, profesor de educación física, máster en actividad motriz y educación, máster en neuropsicología y educación, y miembro del grupo de trabajo en investigación y divulgación de motricidad, cognición, infancia y escuela. Él hoy día nos va a deleitar también principalmente con la temática de beneficios cognitivos de la educación física y cómo asumirlos desde el confinamiento. Marc, un agrado contar contigo el día de hoy y efectivamente espero que esta relación en el tiempo académica se pueda mantener, ¿ya? Antes de darle el inicio a la directora del programa, voy a reiterar por favor que puedan apagar sus cámaras para que no tengamos problemas con respecto a la conectividad. De todas maneras, vamos a estar grabando esta sesión, el seminario, por autorización de los profesores y por tanto va a estar disponible. A continuación, tengo el agrado también de dejar con ustedes a la doctora Jacqueline Páez Herrera, directora del programa de Magíster en Actividad Física para la Salud impartido por la Escuela de Educación Física de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Profesor, por favor, profesora doctora Jacqueline Páez, si nos puede dar la bienvenida. Hola, buenos días a todos. Quisiera agradecer la convocatoria a este espacio de diálogo, especialmente agradecer la participación de los académicos Domingo Blázquez, Teresa Yeichá y Marc Guillem, y a nuestro querido amigo Albert Batalla. Agradecer su tiempo, su generosidad y colaboración con nuestro programa. Son pocas las oportunidades que podemos escuchar y dialogar con los académicos que la mayoría de nosotros leemos. Así que es un deleite el de hoy día. Creemos que estos espacios de discusión son fundamentales en todo momento, pero específicamente en este momento cobra un sentido de mayor profundidad a partir del contexto que estamos viviendo. Momento que nos invita a reflexionar, analizar y quizás hasta resignificar nuestra disciplina, nuestro rol, nuestro quehacer educativo. Nos invita a pensar en lo fundamental de la vida. Como lo señalé en el inicio del año académico, las expectativas de nuestro ejercicio profesional y por qué no decirlo hoy, de nuestro ejercicio y calidad y cualidades personales son altas.
pero nuestras competencias profesionales y cualidades personales están acorde a estos desafíos. Debemos mantener esta voluntad de aprender, de indagar, de compartir y escuchar. Y el hecho de que todos estemos acá reunidos en un día de lluvia para nuestro país, es muestra de nuestro compromiso con nuestra disciplina. Así que felicitaciones a todos los que se dieron este espacio para poder escuchar y aprender. El programa de actividad física, el programa de Magíster en Actividad Física para la Salud de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso los saluda e invita a escuchar y aprender de estos grandes exponentes de nuestra disciplina a nivel mundial. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, profesora. Voy a explicar de manera general la dinámica de organización un poco del seminario de hoy día. Cada expositor va a contar con alrededor de 15 a 20 minutos en el orden siguiente. Comienza el profesor Dr. Albert Batalla Flores, le sigue la doctora Teresa Yeichá, posteriormente continuará el profesor el Dr. Domingo Blázquez, y finalmente Marc nos acompañará también en el cierre de este proceso. Posteriormente a eso vamos a tener un espacio de preguntas en el cual los expositores ya cuentan con las interrogantes que ustedes pudieron formular al momento de inscribirse. Yo, como moderador, las voy a tratar de agrupar para poder tener este espacio de interacción, y posteriormente también los profesores seguramente van a reforzar en este espacio algún elemento que no haya podido ser reflejado en las preguntas. ¿Ya? Por favor, voy a dar inicio con el primer relator de este seminario. Dejo con ustedes al doctor Albert Batalla Flores con el tema la educación física combinada, propuestas y reflexiones. Por favor, profesor. Muchísimas gracias, Juan. Bien, un abrazo bien fuerte desde la distancia, pero también desde la máxima proximidad. He visto nombres y caras conocidas y de verdad que me hace mucha ilusión coincidir con vosotras y con vosotros. Y yo sería muy mal educado si no empezara agradeciendo a la Universidad Pontificia Católica de Valparaíso esta ventana que nos ha abierto, ¿verdad? A otra realidad social, a otro entorno con el que compartimos muchísimas cosas. Las instituciones son importantes, pero las personas lo son mucho más, y por tanto este agradecimiento me gustaría concretarlo en Fernando Arriaga. Muchísimas gracias, Fernando. En Juan Hurtado, que eres un poquito el culpable, el que nos ha ido liando a todos, y por supuesto a la doctora Jacqueline Páez. Todos ellos son colegas y de verdad que grandes amigas y amigos. Muchísimas gracias. Bueno, y ya empiezo con mi exposición, que va a tener un carácter más bien general. Miren una cosa, nos encontramos en un momento que era absolutamente inimaginable hace bien poquito. Lo que ha sucedido no solo es inédito en nuestro contexto, epidemias han habido siempre, pero en el contexto en que nos encontramos hoy en día, con ese grado de control y de dominio que pensábamos que teníamos sobre nuestras vidas y sobre la naturaleza, de golpe, esta pandemia nos ha llevado a una situación límite, a una situación que ha supuesto, si me permiten la expresión, una especie de test de estrés. Ha supuesto un test de estrés para la sociedad, ha supuesto un test de estrés durísimo para la escuela. Acá en Cataluña se está viviendo en directo este estrés. Hay problemas con la reincorporación de los niños y las niñas a la escuela prevista para el curso que viene. Por cierto, aprovecho para decirles que hay escuelas que ya se han planteado suprimir la educación física para el curso entrante. Esto nos debería hacer pensar muchísimo. Un test de estrés, desde luego, para la educación física. Y yo no soy de aquellos que dicen, bueno, toda crisis es una oportunidad. Miren, ha muerto tanta gente, vamos a perder tanto dinero y vamos a pasar por circunstancias tan duras. Hay personas que están sufriendo tanto que nada puede hacer que sea bienvenida esta pandemia horrorosa, pero sí que es cierto que nos da la posibilidad, como decíamos, nos lleva al límite de plantearnos algunas cuestiones que pueden ser importantes. Si me permiten una primera reflexión, el confinamiento para la mayor parte de áreas curriculares ha supuesto, sobre todo, no únicamente, pero sí fundamentalmente, una alteración metodológica. Más o menos se ha intentado hacer lo que se hacía utilizando una metodología diferente.
he dicho áreas curriculares, no otras funciones de la escuela. En otras funciones de la escuela, el acompañamiento emocional, la socialización, el apoyo personal, la afectación ha sido drástica. Y fíjense que también ha sido drástica la afectación para nuestra área, porque parece ser que la inmovilidad originada por el confinamiento nos ha desprovisto de nuestra esencia. Y por eso creo que es un momento bueno para preguntarnos cuál es nuestra esencia, cuál es la esencia de nuestra área. Porque si lo es el movimiento, la actividad motriz, el ejercicio físico, miren, en iniciación deportiva se hace igual. Y no solo eso, cada vez hay más áreas que están incorporando la actividad motriz en el desarrollo de sus contenidos. Por tanto, el movimiento es imprescindible para nuestra área, pero no es suficiente. ¿Qué es lo que hacemos las y los especialistas en educación física? Abro un paréntesis. Les pido ahora que hagan un viaje en el tiempo. Yo ya estoy cercano a los 60 años y por tanto para mí ese viaje es largo. Cuando yo comparo la educación física que se ve hoy en día en la mayoría de escuelas con la educación física que yo vi cuando era niño y joven, me quedo absolutamente sorprendido, porque nada o prácticamente nada de lo que se hace hoy en día se hacía entonces, y nada o prácticamente nada de lo que se hacía entonces se sigue haciendo ahora. Y si se hace de manera radicalmente diferente. Y fíjense que esto no sucede en otras áreas. Los métodos, claro que han cambiado en todas las áreas, pero los contenidos no. El acento diacrítico, los pronombres, los números primos, dónde está el Mar del Norte o la península de Magallanes, pues esto se sigue dando como se daba. La manera cambia. ¿Y por qué la educación física ha visto este cambio tan radical de contenidos? Porque fíjense que por definición, epistemológicamente, tenemos muy poco definido cuál es nuestro objeto de estudio. Se habla del cuerpo, pero bueno, ¿el cuerpo desde qué visión? ¿Desde una visión filosófica? No. ¿Desde una visión estética? No. ¿Desde una visión médica, biológica? No. ¿Qué quiere decir que nuestro objeto es el cuerpo? ¿Y el movimiento? ¿Qué movimiento? ¿Alguien se ha planteado enseñar alguna vez a subir escaleras? ¿A barrer? ¿Qué movimiento? Aquel movimiento que está socialmente aceptado en el momento en el que nos hallamos. Y esto es bueno porque quiere decir que tenemos un área muy dinámica que se adapta a las necesidades sociales, y es malo porque quiere decir que casi no hay nada que supere la contextualidad del aquí y del ahora. Eso para mí es muy mala señal. Vamos a volver a la pregunta, ¿cuál es nuestra esencia? Porque si los contenidos son capaces de cambiar tanto en... Hombre, ya tengo edad, ya se lo he comentado antes, he hecho un spoiler, tengo 60 años, es cierto, son 50 años, pero si han cambiado tanto, ¿dónde está lo inalterable? Y fíjense, nosotras y nosotros como especialistas en educación física, lo que nos hace genuinos, lo que nos da valor, es, por supuesto, enseñar los contenidos del área. Desde luego, si no enseñamos a votar, las maestras y los profesores de educación física, nadie lo va a hacer, pero por encima de todo, mucho más importante que eso, el especialista en educación física educa a través de estos contenidos. Por tanto, los contenidos pueden cambiar. Yo viví prácticamente todas las modas y pasé de la gimnasia sueca al aeróbic, a la iniciación deportiva, a las danzas africanas, a los malabares, y ahora vete a saber qué. Pero lo que no debería haber cambiado, por suerte no siempre ha sido así, es esta voluntad educadora a partir del contenido. Claro que además no es contraponer, no se trata de enseño baloncesto o educo con el baloncesto, ni muchísimo menos, es al mismo tiempo que enseño, educo, pero lo que me da valor de verdad, porque los contenidos ya hemos visto que son más bien mutantes, disculpen la expresión,
que parece más bien de The Walking Dead, ¿verdad? Pero bueno, van cambiando. Lo que no puede cambiar es la voluntad de intervenir en la formación integral de las personas, porque nuestra área es única en este sentido. Única. Yo les quiero pedir a ustedes que se pongan en el lugar de madres y padres e imaginen a lo que pueden haber pensado cuando han visto que sus hijas, sus hijos, se situaban frente al ordenador y hacían sus tareas habituales de matemáticas, de lenguaje, y hacían ¿qué? De educación física. No es ninguna crítica, al contrario, la respuesta del profesorado de educación física, la respuesta de la escuela, pero del profesorado de educación física ha sido magnífica y envidiable. Mis felicitaciones. Hay 1000 muestras en Google, vayan ustedes a buscar, ¿sí? En YouTube. Hay propuestas interesantísimas, pero ¿dónde está nuestra área? Yo creo que es el siguiente paso que debemos dar. Claro, fíjense que como lo importante no es tanto enseñar el deporte, la técnica de expresión, sino educar con ese deporte, con esa técnica de expresión, la tarea pierde valor. Porque la tarea sirve para enseñar cosas pequeñas. Mediante una tarea bien planteada, uno puede aprender los rudimentos básicos de las malabares. Pero no hay tarea ni conjunto de tareas que por ellas mismas enseñen a ser más solidaria, a conocerse mejor o a aceptar las diferencias. Eso no se consigue con una tarea, ojalá. Tampoco se evalúa con un test, ojalá. La educación integral de las personas, que es aquello que debemos buscar como especialistas, se consigue alineando, creando sinergias, tomando todas las decisiones didácticas como docentes en un sentido determinado, evaluando, programando, utilizando metodologías, proponiendo tareas también, pero no principalmente, que vayan enfocadas a la mejora de tal o cual valor o el progreso en tal o cual ámbito. Y eso, creo que es el grandísimo reto que tenemos por delante. ¿Cómo convertimos actividades que ya se han ideado, que se han aplicado, que se han pasado los chicos, que las tenemos en YouTube, que las podemos encontrar por Google, actividades divertidas, motivantes, originales, que utilizan desde papel higiénico, botellas, sillas, fantástico, pero ¿cómo le damos esta dimensión educativa? ¿Cómo conseguimos que mediante estas actividades y confinadas y confinados en casa, los chicos y las chicas sigan mejorando como personas? Extraordinariamente difícil, porque nos han quitado parte del barro con el que modelamos nuestras figuras, que es esa interacción directa entre chicos y las chicas y los chicos con la maestra, que es ese contacto, es ese trabajo colectivo, cooperativo, esa oposición. Y esto, el virus, junto con muchísimas otras cosas, nos lo ha robado. No es nada fácil dar respuesta a este requerimiento, pero creo que es el siguiente paso. Hemos demostrado como colectivo una creatividad extraordinaria. Hemos sido capaces de idear actividades divertidas que se podían hacer en 1 metro cuadrado. Vale, perfecto, pero ¿y eso qué pozo deja? Porque si no deja pozo, ¿para qué nos va a servir en realidad? Bien, más adelante, si quieren, podemos insistir en este tema. De todas maneras, ya les avanzo que no tengo la respuesta exacta. Esto no es algo que se pueda responder disculpen, bueno, estamos en el ramo, se puede utilizar la imagen a bote pronto. Esto es algo que debe trabajarse. El Colegio Oficial de Profesores y Licenciados en Educación Física de Cataluña ya ha creado un grupo de trabajo multinivel, profesoras y profesores de diferentes etapas, profesorado universitario, para empezar a hacer propuestas de una educación física completa en una situación de confinamiento. Esa es la manera. Esa es la manera, el trabajo colectivo, sumar esfuerzos, porque si no el reto creo que es prácticamente inabordable. Bien, Juan, no sé si me he portado muy bien o solo regular, creo que me ajusté
al tiempo que me habíais propuesto y ya con esto quedo a vuestra disposición. Muy bien, profesor. Como buen atleta también, muy justo con los tiempos, así que eso se agradece, ¿ya? Como les decía anteriormente, bueno, darle las gracias nuevamente al profesor, al doctor Albert Batalla, y las preguntas, bueno, van a estar al final del proceso para quien quiera realizarla y este conjunto de interrogantes que también vamos a realizar. Voy a dejar ahora, a continuación, a la doctora Teresa Yeicha, quien nos va a presentar la temática sobre atención a la diversidad en la educación física en confinamiento. Dejo con ustedes entonces a la doctora. Quisiera también señalar que al igual que los otros expositores, es un privilegio nuevamente, voy a insistir con eso, porque además también ustedes pueden buscar ahí las innumerables artículos, participación en textos, capítulos de libros que la profesora ha sido autora y por tanto, insisto que eso es un privilegio, al igual que el resto de haber escuchado también a Albert. Así que, profesora Teresa, la dejo con Bueno, nuestros participantes. Muchas gracias. muchas gracias a ti por esta amable presentación. Primero, más que nada, quiero decir que estoy pues, muy feliz de poder compartir esta sesión con todos ustedes y con mis apreciados compañeros Albert, Domingo y Guillem. Yo personalmente nunca he estado en Chile y para mí sería un gran placer visitar este país que me consta que es de una gran belleza, pero de momento me tendré que conformar con esta visita virtual que, bueno, como ya decía antes, agradezco mucho y me siento muy feliz de estar aquí, de poder aportar mi granito de arena, ¿no? Yo hablaré de la atención a la diversidad, como muy bien has dicho. Como ha dicho Albert, durante estos días de confinamiento hemos podido ver muchos recursos y muchos muy interesantes. Pero sinceramente tengo la impresión de que muchos de ellos han olvidado la atención a la diversidad. La atención a la diversidad ha sido olvidada en gran parte de estos recursos y, en particular, la educación física para alumnado con discapacidad. Miren ustedes, en nuestro entorno, en nuestro país, la educación es inclusiva y, por tanto, el alumnado con discapacidad asiste a la escuela ordinaria y solo aquellos casos en que no son viables y que tras una valoración de los servicios educativos de la administración se cree conveniente, pues entonces solo en estos casos acuden a las escuelas de educación especial. Por tanto, si la educación física es inclusiva, si los alumnos y las alumnas con discapacidad deben atender a la escuela, también estos recursos deberían estar dirigidos a este alumnado, ¿no? Y entonces sería necesario, y la clave, en mi forma de ver, es ofrecer posibilidades de participación y de aprendizaje para estos alumnados en estos recursos que ofrecemos, ¿no? O sea, la idea de base, evidentemente, es favorecer la igualdad de oportunidades y la equidad, lógicamente. Y, como decía antes, la clave está en esto, en la participación y en el aprendizaje de todo el alumnado. No solo de la participación, pero sino también del aprendizaje. Entonces, ¿qué aspectos deberíamos tener en cuenta para garantizar esta participación y, sobre todo, este aprendizaje de las personas con discapacidad? Mi propuesta está basada en el modelo de diseño universal del aprendizaje que está desarrollado por el Centro de la Tecnología Especial Aplicada de Massachusetts, que ellos parten de dos premisas básicas: de tener presente la atención a la diversidad, creando diseños flexibles para todo el alumnado, y reducir las barreras del aprendizaje. ¿Y cómo reducimos las barreras del aprendizaje? Manteniendo las expectativas altas para todos y todas y proporcionando soportes, adaptaciones necesarios. Pues basándonos en estas dos premisas,
en los diseños flexibles para todo el alumnado y en reducir las barreras del aprendizaje, yo propondría 4 aspectos básicos que serían los que deberíamos tener realmente en cuenta a la hora de atender a la diversidad del alumnado en los recursos que ofrecemos en educación física en confinamiento y en posconfinamiento, porque como decía Albert, no sabemos qué va a pasar cuando volvamos a las escuelas, en nuestro caso en septiembre, ¿no? Entonces, el primer aspecto es ofrecer diferentes canales de la información que se da, ¿no? Diferentes canales. Tenemos que ofrecer imágenes, texto, audio, subtitular vídeos, dar todas las posibilidades que tengamos para ofrecer esta información. ¿Por qué? Porque el alumnado recibe, en función de su diversidad, recibe la información de formas diferentes y más aún si es alumnado con discapacidad o con discapacidad sensorial, ¿no? Por tanto, este sería un primer aspecto. Un segundo aspecto sería las tareas, ofrecer diferentes niveles de realización en las tareas, y esto es lo que a veces he encontrado a faltar en estos recursos que yo he podido ver en la red. Es necesario diferentes niveles de realización para que cada alumno y alumna pueda adaptarlas a sus posibilidades, pero sobre todo que no con el hecho de ofrecer diferentes niveles se pierdan los aprendizajes. Cada nivel debe tener sentido en sí mismo. Cada nivel de esta actividad tiene que representar un aprendizaje para el alumnado que allí encaje, ¿no? Por tanto, esto es muy importante. El tercer punto que yo tendría en cuenta es dejar un espacio para la imaginación y la creatividad. La mayoría casi un gran número, una gran proporción de estos recursos que yo he podido observar se centran mucho en realizar habilidades físicas y actividades de condición física en un determinado tiempo y con un determinado número de repeticiones. Hay algunas que no, evidentemente, pero muchas son tareas de respuesta única. Y entonces, claro, creo que vinculado también con lo que decía mi compañero Albert, se centran mucho en el componente motor y quizá dejan un poco de lado el componente conceptual, el componente afectivo, el componente social. Por tanto, yo qué sé, el componente conceptual podemos tenerlo en cuenta, pues a lo mejor ofreciendo tareas que tengan varias soluciones y que el alumno o la alumna deba encontrar su mejor solución para él, ¿no? O el componente afectivo, pues tareas que deban superar temores, que les generen una autoconfianza porque han podido superar ese aprendizaje, y esto se vincula con el punto anterior, el de los diferentes niveles de aprendizaje, ¿no? Y el cuarto factor, en este caso de educación física en confinamiento, es muy importante facilitar estrategias a las familias para ayudar al acompañamiento. Entonces, bueno, que debemos pensar de qué manera podemos ayudar a las familias para ayudar al acompañamiento de este alumnado. Yo 3 apuntes, pero seguramente podremos pensar muchos más. Por un lado, debemos hacer partícipes a las familias de los objetivos de nuestras propuestas. Ellos deben saber por qué estamos haciendo esto. Que es lo que creo que está bastante en relación con lo que decía Albert. Es ¿qué significa esa tarea que están haciendo nuestro alumnado, ¿no? O también aquí, en el caso de la atención a la diversidad, contar con las familias para detectar las necesidades que tiene este alumnado y después implicarlas en el acompañamiento y en la participación, que nuestra actividad es una actividad que se puede hacer muy bien contando con las familias, ¿no? Entonces, ahí yo creo que lo debemos tener en cuenta. Entonces, yo les he presentado un marco así general, con 4 aspectos que para mí son claves y que hay que tener en cuenta, pero quería bajar un poco al caso concreto, ¿no? Y entonces he aprovechado, como les decía, la educación física es inclusiva, es decir, el alumnado
atiende a clases, a la escuela ordinaria, pero también hay escuelas de educación especial. Entonces he contactado con una profesora de una escuela de educación especial, la Ginesta, que colabora habitualmente con nosotros, pues para ejemplizar un poco estos puntos que yo les decía a nivel teórico, con lo que realmente está haciendo esta profesora en esta clase, en esta escuela de educación especial, ¿no? Entonces, ella ante todo me contó que su escuela, que es una escuela pública, donde las familias son muy vulnerables y tienen pocos recursos, ¿no? Y entonces me explicó que todas las tareas y el soporte educativo en el confinamiento se hacía a través de WhatsApp, porque aunque la escuela tiene un blog, donde también suben las tareas y suben las devoluciones del alumnado, muchas familias no tienen ordenador o no tienen conexión wifi, y entonces lo que sí tienen, pues en general son teléfonos móviles, celular, creo que dicen ustedes, y entonces es la manera donde se envían las tareas y las actividades. Esta profesora, Clara, hace equipo con una profesora de música y con otra educadora, y cada semana les envían a sus alumnos y alumnas un reto o un juego motor con soporte musical. Y entonces los alumnos hacen una devolución a través de fotos o vídeos, y parece ser que esta es la actividad más exitosa de la escuela, la que tiene más retornos, la que los chavales envían más fotos y más vídeos. Por tanto, como siempre, nuestra asignatura, como siempre digo yo, es la más potente. Bueno, es un ejemplo más, ¿no? Bueno, una cosa importante, el objetivo de estas tareas, aparte del aprendizaje de tipo motor, ella me contó que era sobre todo la de mantener el vínculo del alumnado con la escuela, porque este tipo de niños y niñas, este tipo de niños que tienen grandes discapacidades, precisan de ese vínculo para poder progresar, porque sin ese vínculo experimentan a menudo retrocesos. Entonces, para ella lo más importante era el tema del vínculo. Para las tareas, pues, utilizan material de tipo cotidiano, los almohadones, cojines, toallas, rollos de papel higiénico. Me insistió mucho en lo del rollo del papel váter, que se ve que es lo más motivante, ¿no? Las escobas para conducir, por ejemplo, libros apilados en forma de túnel, botellas de plástico. El tipo de tareas que ella les ofrece, en principio, son para ser realizadas individualmente, pero ella valoraba mucho la intervención de las familias, como yo les decía antes, aunque teniendo en cuenta la vulnerabilidad de estas familias de su escuela. Pero me comentó, por ejemplo, que en algunas de las tareas las realizaba con su hija de 5 años, para que, por un lado, vieran que eran tareas que se podían realizar en familia, pero también que si las podía realizar una niña de 5 años, estos chicos y chicas cuyas edades van de los 6 años a la edad adulta, pues también podían realizarlas, ¿no? Era una forma de motivación, según lo que ella me explicó, ¿no? Entonces, me insistió otra vez sobre el tema del vínculo, y por ejemplo, en relación a este tema me explicó una cosa interesante. Por ejemplo, el caso de un niño de trastorno de espectro autista, que se comunicaba en la escuela con un compañero, con Guillermo, y entonces ella, la profesora de educación física, le pidió a Guillermo que filmara un reto para pasarle a este niño de trastorno autista. O sea, para que vean ustedes que como la comunicación y los aprendizajes de tipo colaborativo están presentes a pesar de la distancia de la pantalla, ¿no? Y ligado a este tema, otra actividad que me comentó interesante es una actividad compartida con otras escuelas, porque en la escuela La Ginesta cada año realizan unas actividades en un estadio, unas actividades atléticas, les llaman las Olimpiadas, con otras 4 escuelas de educación especial. Pues ahora lo que han hecho ha sido adaptar las actividades o las pruebas que hacían en el estadio, actividades a realizar en clase, ¿no? Con un mimetismo, ¿no? El salto, la carrera, no sé qué. Y entonces lo han compartido con las 4 escuelas, de forma que han construido una comunidad
virtual de aprendizaje, y esto es otro punto interesante, ¿no? Yo con esta visión así positiva de las posibilidades de construir comunidades virtuales, de hacer tareas más allá de las propiamente motoras, de crear vínculos, etcétera, yo con esto acabaría mi intervención y seguiremos hablando, si acaso, en el turno de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora, porque de verdad ha dado luces bastante interesantes sobre poder abordar e incluir también a todos en este contexto de pandemia en el cual nos encontramos. Muchas gracias, profesor, y efectivamente posteriormente vamos a continuar hablando en la fase de preguntas. Voy a dejar ahora con ustedes al doctor Domingo Blázquez, que nos va a hablar principalmente sobre la temática de evaluar bien en educación física. El profesor Domingo Blázquez tiene una presentación preparada, así que él va a compartir pantalla a continuación y va a comenzar su intervención. Muy buenos días, profesor Domingo Blázquez, y agradecido también porque nos acompañe el día de hoy. Por favor, Muy Fernando, bien. también para hacer el cambio. Gracias, Fernando. ¿Se me oye? Buenos días a todos y todas. Aquí son tardes, pero me imagino que la gran mayoría de los que nos estáis escuchando estáis en el continente americano, por lo tanto, buenos días. Mi agradecimiento a la Pontificia Universidad Católica del Valparaíso, también a los que han liderado este proyecto, que como bien decía Albert, bueno, son siempre personas los que conducen las naves, ¿eh? Así que mi agradecimiento y a nivel personal por haber contado con mi presencia. Voy a hablar de evaluación y voy a hablar desde una perspectiva general, por lo tanto ya desde el principio advierto que lo que voy a decir no está vinculado, al menos de forma directa, con la situación del coronavirus, pero sí indirectamente, porque realmente lo que voy a decir luego tiene una interpretación clara aplicándolo a la realidad en la que nos desenvolvemos. Voy a compartir pantalla, a ver si lo hago bien, espero que sí. Aquí, compartir bien, y aquí, le doy aquí. Ok, no me ha salido del todo bien, pero bueno, más o menos voy a reconducir. El tema de la charla habla de evaluar bien en educación física. Evaluar bien en educación física no solamente en las condiciones habituales de la escuela, sino también ahora, ¿por qué no?, en la situación de la confinación. Evaluar bien en educación física nos plantea que existen una serie de patologías, o si queréis, carencias clásicas que nos generan mucha incertidumbre en el mundo de la educación física. Todos los docentes saben y conocen que este es un tema delicado y en el que quieren profundizar porque en él confluyen aspectos pedagógicos, pero también aspectos sociales. Sociales porque la familia, cuando llega a la calificación, se preocupa. Y como se preocupa, bueno, el profesor tiene que dar justificación a cuál ha sido su decisión y el por qué. A veces en educación física muchos docentes carecen de una sólida justificación. Por eso quiero hablar de ella y quiero hablar también en términos actuales, es decir, en lo que hoy en día se entiende por evaluar y qué supondría desde una perspectiva real. La primera cuestión, alguien se preguntará, ¿y estos qué hacen aquí con la evaluación de la educación física? Amancio Ortega, Steven Jobs, Bill Gates, Maduro. Bueno, lo que quiero deciros es que el concepto de evaluación ha cambiado del siglo XX al siglo XXI. En el siglo XX la evaluación cumplía con una misión fundamentalmente propedéutica. Propedéutica quería decir que estaba garantizando que los alumnos iban superando etapas, cursos, y que estaban en condiciones de avanzar y progresar en los aprendizajes que se les iban a solicitar. Todos ellos encaminados, en general, a los aprendizajes escolares básicos y también a los aprendizajes universitarios. Todos habremos oído en nuestras familias, tienes que aprender, tienes que superar los exámenes si quieres ser un hombre o una mujer de provecho. Pero en el siglo XXI las cosas han cambiado. De las 15
primeras fortunas del mundo, solo 7 tienen estudios universitarios. Y fijaros los que os muestro aquí, desde Steve Jobs, Amancio Ortega, Lula, Maduro, Bill Gates, ninguno de ellos tiene o tuvo estudios universitarios. Con eso se nos hace, o se nos plantea una duda hasta qué punto la escuela es garantía de éxito. Hasta qué punto, para lograr un papel de predominancia social, se requiere estudios formales. Steve Jobs decía que nada más hizo el primer curso de la universidad porque enseguida se dio cuenta que aquello no le iba a servir para nada. Bueno, pues este cuestionamiento hace que reflexionemos sobre cuál es el papel de la evaluación. Porque si bien en el siglo XX la evaluación, sobre todo la calificación, lo que era garantía es de que los alumnos pueden seguir adelante, ¿qué papel ocupa o qué es lo que tiene que suponer la evaluación en el siglo XXI? Sobre todo si nos centramos en educación física, nos tendríamos que preguntar, ¿y es la evaluación de la educación física lo que debiera, de verdad? Esas notas que normalmente reciben los alumnos, hemos recibido todos, ¿realmente obedecen a los propósitos de la educación física? ¿O son una mera excusa para acabar poniendo notas, valoraciones en los boletines? Si es así, probablemente el papel de la evaluación de la educación física tendría que cambiar. La evaluación no se puede reducir única y exclusivamente a la calificación. Ni siquiera ser el elemento que facilite la capacidad de llegar información a través de esa nota a las familias. Bueno, si seguimos en esa misma línea, nos podríamos llegar a preguntar, ¿realmente necesitamos evaluar en educación física? Cuando nos plantean diferentes estudios de investigación que lo que aprendemos o lo que aprenden nuestros alumnos lo hacen más fuera del contexto escolar que en el contexto escolar, es decir, aprendemos mucho más fuera de la escuela que en la escuela, ¿por qué tendríamos que evaluar en educación física si la educación física lo que quiere es facilitar no solamente la educación que decía Albert, sino la educación para toda la vida? Y en ese sentido, bueno, no creo que la calificación sea un elemento definitivo para garantizar que los sujetos adquieren hábitos. Los hábitos son convencimientos personales, son las ideas que uno tiene y que defiende delante de los demás. Uno hace actividad física a los 40, 50, 60 años por convencimiento, no porque aprobara la asignatura de educación física. A lo mejor nos podríamos cuestionar si es imprescindible evaluar o si preferís calificar en educación física. Ahí tenéis un autor, Lord Kelvin, que decía, para poner, dijéramos, mayor importancia a la evaluación sobre la calificación, ¿por qué él justificaba que la evaluación es imprescindible, no tanto la calificación? Y él decía así, lo que no se define no se puede evaluar. Lo que no se evalúa no se puede mejorar. Y lo que no se mejora se degrada siempre. Estamos hablando de Lord Kelvin, ¿verdad? Finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Él nos está hablando de que la evaluación es imprescindible si no queremos entrar en un proceso de degradación. Pero quizás cuando los términos evaluación y calificación se solapan, bueno, nos hacen reflexionar que uno de los dos se ha ganado la importancia cuando la que realmente se lo merecía era la otra. Es decir, entre evaluación y calificación hemos puesto mucho más foco en calificación por su importancia social, cuando realmente se la teníamos que haber dado a evaluación por su importancia educativa y pedagógica. ¿Cómo evaluar entonces en educación física en el siglo XXI? Si ya no cumple con ese factor propedéutico que nos garantiza que el alumno va progresando y va avanzando según él está establecido en el currículum, probablemente el sentido de la evaluación tendría o tiene que tener otra dimensión.
Ciertamente, yo creo que es así. Y voy a iniciar algunos de esos rasgos. La primera cuestión es que nuestros alumnos no son los de hace 40 años, 50 años. Albert hablaba de la velocidad con la que están sucediendo los acontecimientos. Nos manejamos en los alumnos que se denominan centennials o millennials en alguna literatura, porque han nacido ya con 3 o 4 pantallas dentro de sus hogares. Y se mueven desde tempranísima edad, se mueven ya funcionando con el dedo las órdenes que les dan y que les permiten acceder a cosas, lugares y juegos que nosotros no podíamos ni soñar en nuestra época. Estos alumnos, siendo seres humanos, por supuesto, son muy diferentes a los niños de los años 80, los años 90, finales del siglo XX. Y estos alumnos son como son y, por lo tanto, tengo que intervenir con ellos partiendo de esa realidad. No son otros. A veces oímos a profesores diciendo, no, cuando se hacían juegos en la calle, cuando todos salíamos y podíamos correr por el barrio. Bueno, estas añoranzas están bien, pero no tienen nada que ver con lo que nos toca gestionar en este siglo. Por otro lado, se han introducido numerosos cambios tecnológicos que han llegado a la escuela y que llegan a la evaluación y que sería, yo diría que incluso sancionable desde el punto de vista moral, deontológicamente, el que los profesores de educación física no los utilizáramos a nuestro favor. Y lo estamos viendo en el confinamiento. Al final, por mucho que haya sectores que se resistieran a las nuevas tecnologías, hemos acabado en las nuevas tecnologías. Y estos cambios tecnológicos los tenemos que incorporar a la evaluación de la educación física. No solamente por la magnitud, velocidad o eficacia que nos permiten, sino también porque nos hacen superar temas de espacio y de tiempo. Vuelvo a insistir que puede ser motivo luego para responder a vuestras preguntas. Otro de los grandes cambios que reflexionamos en el siglo XXI es que mucha de la información que habíamos recibido en los centros escolares y que seguimos recibiendo, no lo neguemos, bueno, son de muy poca aplicación en la vida real. Permitidme que os haga alusión a lo que veis en la pantalla. Ya veis el número pi y seré rápido. ¿Cuántas veces lo habéis utilizado en la vida? Prácticamente, si reflexionamos, algunos dirían nunca. Pues se suponía que era indispensable, por eso nos lo enseñaban en la escuela. Eran aprendizajes para toda la vida. A continuación os pongo la ecuación de segundo grado. ¿Os acordáis? En álgebra, ax2 más bx más c igual a 0. ¿Cuántos ejercicios nos puso el profesor de matemáticas? Haciendo hincapié en su importancia. ¿Importancia para qué? No lo volví a utilizar jamás. Entonces, ¿dónde radicaba la importancia? Pero podemos seguir, ¿os acordáis, verdad? De las famosas operaciones con fracciones, ¿sí? Oye, parecía que teníamos que manejarlas como si fuesen indispensables. Pensar seriamente, ¿cuándo os las habéis vuelto a encontrar? Muy pocas veces en la vida. Lo mismo con la tabla periódica de los elementos. Es más, muestro a la derecha un cuadro de anatomía que nos haría cuestionar si la anatomía que recibimos en nuestra formación de licenciado en educación física la mantenemos todavía o se nos olvidó. Quiere decir que mucho de la información que nos da la escuela es muy vulnerable, muy vulnerable. No quiere decir, nadie puede decir, Domingo está diciendo que no se enseña el número pi, ni la ecuación de segundo grado, ni los quebrados. No. Estoy diciendo que son conocimientos sobre los que tenemos que reflexionar y ver si existen otras maneras de acceder a ellos o si realmente ocupan en el ranking el papel privilegiado que tienen. Lo mismo nos sucede en educación física. Acordaros, Albert decía, muchas de las habilidades
situaciones y actividades de la educación física hace 40 años ya no nos las encontramos. Pero algunas siguen estando ahí. Fijaros estas fotos. Es posible que hayan desaparecido, depende del país, depende de la zona, pero algunas se mantienen, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué enseñamos esto? ¿Sí? ¿O serán también contenidos cadáveres? Pero están incluidos dentro de la educación física porque es como, ¿verdad?, una especie de rueda del tiempo sobre su inserción en los currículums y su falta de reflexión. ¿Qué tiene que ver esto con la evaluación? Hombre, pues tiene mucho que ver. Yo creo que la evaluación aprende de todas estas cosas para reconstruirse y resignificarse. Así, hay una propuesta clara de una evaluación formativa que se aleja de aquella evaluación en la que prevalecía la medida del sujeto, el cuerpo como elemento a evaluar, para reconducirnos a una evaluación donde el alumno sea el sujeto al que hay que ayudar. Voy a pasar rápidamente por alguna de estas características. La evaluación que estábamos acostumbrados, en Chile creo que todavía sigue estando presente, ¿verdad?, está muy apoyada en la medición. Y esta expresión me parece que es absolutamente pertinente. Medir el árbol no ayuda a que crezca. Muy bien, pues aquí tenéis una frase de Albert Einstein que nos decía que, hey, todos somos genios, pero si juzgas a un pez por sus habilidades de trepar árboles, vivirá toda su vida pensando que es un inútil. Y algunos tienen este recuerdo de la educación física. Veamos algunas de las características que va a tener esta evaluación formativa para crecer. Una evaluación centrada en el alumnado y no en los contenidos. Ahí refuerzo lo que ha dicho la doctora Yeshá, también Albert Batalla. Lo importante es el niño, lo importante es ayudar al niño, no el contenido que utilizamos. Sin embargo, todavía los currículums hacen que evaluemos prioritariamente, por no decir casi absolutamente, contenidos, ¿sí? Una evaluación que facilite el aprendizaje, es decir, que el sujeto sea capaz de autorregularse. Ahí hablamos de empoderamiento. El sujeto es capaz de saber intervenir sobre sí mismo y cómo avanzar. Una evaluación que utilice las nuevas tecnologías como un nuevo reto tecnológico y una gran ayuda para llevar y aumentar el tiempo de clase. Una evaluación que se realice en equipos docentes. El profesor de educación que ha trabajado aislado, sin relación con el resto de los docentes. Cada vez más las metodologías por proyectos nos invitan a que seamos partícipes de equipos pedagógicos. Una evaluación capaz de ayudar a corregir los errores, interpretar el aprendizaje y no considerar el error como algo que hay que evitar, sino como una fase necesaria para lograr la eficacia. Una evaluación que implique al alumnado que pueda participar en el propio proceso, compartirlo con otros alumnos y con el propio profesor. Una evaluación que incluya a todos y a todas, que, como decía la doctora Yeshá, tenga en cuenta niveles sin bajar las exigencias. Y en definitiva, y a cierro, ¿verdad?, transitar de aquella evaluación donde la calificación estaba sustentada sobre la medición del sujeto, como si fuese un cuerpo al que tenemos que extraer el máximo de información para pasar una evaluación en la que ayudemos para enseñar a nuestros alumnos y que tengan capacidad de obrar sobre sí mismos. En definitiva, y ya cerrando, una evaluación en la que el alumno no aprende para luego finalmente ser evaluado, sino que es evaluado para ayudarle a aprender. Y creo que me estoy pasando del tiempo, así que cierro aquí. Esta es mi última obra, Cómo evaluar bien en educación física, y aquí tenéis mi correo electrónico para aquellos que quieran ponerse en contacto conmigo. Muchas gracias por vuestra atención y quedo a vuestra disposición para las preguntas. Muchas gracias, profesor Domingo Blázquez, por su presentación
Y por otro lado, lo quisiera molestar también nuevamente por si nos puede dejar de compartir pantalla y Ok, nuevamente dejar como anfitriona al profesor Fernando Arriagada. ahí estoy. ¿Lo he hecho bien? Vamos bien, a ver. Ahí dejó de compartir pantalla efectivamente. Y ahora si puede dejar como anfitriona a Fernando, sería ideal. Ah, ¿y cómo tengo que hacer para dejarle como anfitrión? Arriba en la pantalla de Fernando Arriagada que dice Virtual 133, hay un Sí. cuadro azul. Y ahí por favor hacer clic. Ah, sí, claro. Y hacer anfitrión. Ya está. Ya de anfitrión. Listo. Muchas gracias, profesor Domingo Blázquez, por su interesante intervención. Y finalmente, vamos a dejar con ustedes a el profesor Marc Guillem, quien nos va a conversar hoy día sobre la temática de beneficios cognitivos en educación física, cómo asumirlos desde el confinamiento. Marc, bienvenido y muchas gracias también el día de hoy por acompañarnos. Muchas gracias. Supongo que se me escucha bien. Primero confirmarlo porque sí, perfecto. Antes de todo, me gustaría agradecer muchísimo la invitación. Para mí es un auténtico placer estar aquí y más aún porque creo que es mi obligación compartir que hoy hablo acompañando a tres grandes maestros míos. Por lo tanto, es un placer y también es un reto bastante significativo para mí. Y más aún, hablando de una temática que nos está generando mucha inquietud, pero nos está generando mucha inquietud porque los maestros de educación física tenemos una sensibilidad muy importante en la educación integral de los niños y de las niñas. Y esta significatividad en la educación integral de los niños y de las niñas nos ha requerido atender a todas las dimensiones de lo que enseñábamos y las tareas que nosotros hemos ido proponiendo. Como veis, he estructurado la charla en 3 puntos. Primero, a ser un poco conscientes de cuáles son los beneficios reales que la actividad física tiene sobre el desarrollo de la cognición en la infancia y en la adolescencia. Después atender a la realidad, a lo que hemos tenido que vivir, una situación bastante especial en que el confinamiento nos ha generado unos límites bastante significativos en nuestra área, teniendo que cambiar lo que son nuestros contextos normales de enseñanza y aprendizaje. Y finalmente, ¿cuáles son los focos que deberíamos atender o que se propone atender para poner el foco precisamente en que la educación física y la actividad física que nosotros propongamos tenga una incidencia real en el desarrollo cognitivo y en el desarrollo motriz de los niños? Por lo tanto, en una visión integral. Y es que este aspecto con el que he empezado es el más significativo de todos, de que no caigamos en el error de utilizar la educación física o de utilizar el movimiento para el desarrollo cognitivo, ni caigamos en el error de solo dar el peso a lo que es la dimensión del desarrollo cognitivo que los niños, las niñas y los adolescentes tienen durante todo su proceso de desarrollo. Es significativamente importante tener en cuenta que la actividad física por sí misma, y creo que estamos viviendo un periodo de mucha divulgación, y en este periodo de mucha divulgación nos está llegando mucha información de muchas investigaciones que nos dan evidencias sobre la importancia de la actividad física para el desarrollo cognitivo de los niños y de las niñas. Pero más allá de que nuestro papel cambie y que seamos nosotros, queramos coger el papel neurocientífico de investigación sobre cuáles son estas incidencias que tiene la actividad física en el desarrollo cognitivo, creo que nosotros tenemos una responsabilidad muy grande en ser conscientes de cuál es la dimensión real de la actividad física que nosotros proponemos. En este sentido, es importante que sepamos que la actividad física ayuda, acompaña y promueve el desarrollo cognitivo y a todos los procesos cognitivos que a lo largo de la infancia y la adolescencia los niños y las niñas van evolucionando. Estoy hablando de procesos como son la atención. La actividad física es un medio propio de los niños y un vehículo de desarrollo que a partir de actividades suyas que pueden ser tan comunes como un juego aquí en Cataluña le llamamos de pilla-pilla, de tocar y parar, de perseguirse, de cambiar los roles, de cambiar cuál es la función durante el juego,
pues estamos requiriendo a ciertos procesos cognitivos como puede ser la atención, como puede ser la memoria, y que estos impactos que nosotros vamos haciendo desde la actividad física tienen un impacto real en el desarrollo cognitivo y en el cerebro de los niños y de las niñas. Pero si hablamos de esta actividad física, la podemos hablar desde una dimensión de tiempo y por lo tanto hablar desde lo que sería un hábito de actividad física regular, que tiene mucho impacto, o también de actividades concretas que pueden ser muy significativas. Desde el ámbito de la educación física, nosotros tenemos que ser conscientes de que, por desgracia, y creo que Albert lo ha expuesto muy bien diciendo nuestra realidad, en que tenemos una limitación real, una limitación sobre cuál es la nuestra incidencia dentro de las actividades de educación física. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser capaces de priorizar y priorizar cuáles son las actividades que promueven un movimiento competente. Dentro de nuestras tareas, promovemos actividades y somos capaces de, a partir de juego, a partir de tareas, a partir de cuál es la metodología que nosotros utilizamos, a partir de cuál es la relación que establecemos entre el profesor y el alumno, entre los propios alumnos, a partir de cuál es el proceso que nosotros generamos, o a partir, como se estaba hablando justo ahora, de cuál es la evaluación y el feedback que nosotros vamos creando para retroalimentar este proceso de aprendizaje, pues nosotros en estas propuestas que nosotros hacemos, lo que estamos haciendo es promover a partir de un movimiento competente, donde el niño tiene que planificar. Y si tiene que planificar, quiere decir que le estamos haciendo un requerimiento a que sea capaz de controlar y regular sus propias actividades. Y un reto mayúsculo que significa muchas actividades que nosotros promovemos es la interacción con el entorno. Interacción con el entorno quiere decir que el niño está obligado a comprender, está obligado a interpretar y a predecir el gesto, los movimientos o las actuaciones de sus compañeros, de un móvil, de un material. Todo esto conlleva una serie de procesos cognitivos de alta importancia y que según la edad significan un reto o no significan un reto. Y os pongo un poco en situación, por ejemplo, niños de primero, segundo de primaria, aquí es primaria, niños de 6, 7 años o niños hasta de 7, 8 años, que les significa un reto mayúsculo comprender cuál es el recorrido que hará un balón o cuál es la intención que realizará un compañero. Y es a partir de los 11, los 12, los 13 años que es capaz de comprender, la gran mayoría de los niños comprender todas estas situaciones que suceden en una actividad física que se realiza en una propuesta nueva nuestra motriz. Estamos hablando de que nuestras tareas están exigiendo a los niños y a las niñas que realicen una serie de requerimientos cognitivos. Estos requerimientos cognitivos que ellos están realizando, estas invitaciones que nosotros hacemos y promovemos a partir de la tarea, a partir de la metodología y a partir de la relación del maestro con el niño y de los niños entre ellos, pues lo que estamos promoviendo es que el niño tenga que manipular, tenga que mantener y utilizar la información. Hay juegos, nosotros promovemos juegos en los que el niño o la niña tiene que retener ciertos estímulos y jugar y moldearlos para sacar un beneficio, tener éxito en la propia tarea. O también tenemos que provocamos situaciones donde, aunque sea por el cambio de rol de estar en una situación de ataque a pasar a una situación de defensa, o de hacer un cambio de situación por una situación de incertidumbre que nosotros generamos a partir de un juego, estamos promoviendo que el niño tenga que adaptarse y tenga que realizar una adaptación rápida y flexible en una situación real. Pero otra vez insisto en un tema que requiere una función cognitiva que viene predecido por un proceso de maduración muy significativo, como es la capacidad de adecuar y adaptar y regular el comportamiento. Estamos hablando de las ya más que conocidas funciones ejecutivas y que nosotros en nuestras tareas las estamos promoviendo en cada una de las propuestas que nosotros hacemos. Fijaros que os estaba hablando de contextos y de situaciones que, por desgracia, en nuestra situación de confinamiento real no hemos podido responder a muchos de estos requerimientos. Y os pongo un ejemplo.
seguramente mientras estaba explicando, muchos de vosotros y de vosotras habéis pensado en el gran poder que tienen las actividades predeportivas, las actividades de interacción para hacer precisamente todos estos requerimientos que os estaba explicando. Y por desgracia, durante un periodo de tiempo nosotros no hemos podido responder a partir de la motricidad y a partir de la experiencia motriz a todos estos procesos cognitivos que en ciertas etapas, y estoy hablando de niños de 6, 7 años, de niños de 11, 12 años, 13 años y niños de 16 y 17 años o chicos de 16 y 17 años, precisamente están en un periodo muy significativo para su maduración. Entonces, nosotros no hemos podido atender a todas estas situaciones. Si no hemos podido atender a todas estas situaciones, tenemos que valorar entonces cuáles son los retos que sí que podemos aceptar y cuáles son los retos que nos podemos hacer responsables. En primer lugar, si somos conscientes de que la actividad física tiene una incidencia directa sobre la cognición y sobre la salud, y no solo estoy hablando sobre los procesos atencionales que he hablado antes, sino también sobre el desarrollo de la memoria, tiene incidencia sobre aspectos emocionales y sociales del niño, o en potenciar la memoria, hemos tenido una época o tenemos una época que es ideal para nosotros ayudar y acompañar a los niños y a las niñas para que sean capaces de generarse estos hábitos. El hecho de aislarse o el hecho de hacer, aquí decimos hacer un paréntesis, puede ser una buena oportunidad para que nosotros planteemos y a los chicos y las chicas, a partir de un calendario, a partir de una estructuración de una actividad física que hemos visto todos que socialmente es muy importante y que socialmente, no sé aquí en Chile, pero aquí en Cataluña, el primer día que se relajó un poco el confinamiento, tuvimos un boom de gente que salió a hacer actividad física por necesidad de salud. Ahora que somos conscientes de este aspecto, es un punto muy importante en el que podemos incidir. En segundo aspecto, podemos retar y podemos ayudar a los niños a partir de retar con actividades coordinativas. Actividades que promuevan estos aspectos de planificación, estos aspectos que ellos tendrán que hacer representaciones mentales de las tareas que tendrán que hacer, que tengan que organizarse y a partir de estos retos coordinativos poder trabajar de forma implícita todo este desarrollo de las funciones ejecutivas. Un ejemplo claro es el que algunos colegios han hecho a partir de aplicaciones como puede ser en los que los niños o por propuesta de los maestros o por propuesta de los alumnos y de las alumnas o como todo en periodos muy significativos. ¿Sí? ¿Sí? Ahí sí, Marc, ¿todo bien? Sí, perdón, no sé qué ha pasado. Ni sé si estaba hablando desde hacía mucho rato. Un minuto. Quedaste en el segundo punto. En el segundo punto, perfecto. Sí. Pues siguiendo con los puntos, básicamente la importancia que precisamente ha hablado el doctor Domingo Blázquez, de la importancia que es una oportunidad para proponer los procesos de aprendizaje que impliquen la autorregulación del alumno y en el que ellos tengan que planificarse su proceso de enseñanza-aprendizaje. A la vez, la resolución creativa de problemas motrices que ellos puedan solucionar y en el que nosotros no los estemos proponiendo tareas que sean cerradas, sino tareas en las que ellos, a partir de promover intenciones o promover soluciones,
promover retos a conseguir, no los estemos vinculando hacia una solución y que ellos puedan ser creativos. Y finalmente, incidir en dos aspectos que ahora hay mucha investigación y que son muy significativos, que son en la incidencia que tiene en la activación atencional, realizar ciertas tareas coordinativas y que pueden ayudar a los alumnos a prepararse para ciertas tareas de alto requerimiento cognitivo. Yo creo que es un buen momento para enseñarles a los niños y a las niñas a poder gestionar y prepararse para un trabajo cognitivo de alto requerimiento a partir de prepararse, modulando a partir de una tarea física. Y finalmente, igual que se puede modular y que está demostrado que se pueden modular todos los procesos atencionales a partir de la actividad física, ayudar a los niños a partir de la actividad física a modular sus estados emocionales para prepararlos para las diferentes tareas que tengan que hacer en su día a día. Básicamente estamos hablando de educación integral y, por lo tanto, acompañar a los alumnos en su desarrollo a partir de nuestro ámbito, que es aprender a partir del movimiento. Muchas gracias, Marc, por la presentación. Y al igual también que el resto de los expositores, muchas gracias, muy ajustado a los tiempos también. ¿Ya? En este segundo y último momento de este seminario, este primer seminario, vamos a dar espacio a las preguntas. Los expositores, de una u otra manera, cada uno de los doctores ya recibió previamente las preguntas y por tanto las fueron orientando con respecto a cada una de las intervenciones que ellos realizaron. Sin embargo, yo también he agrupado un poco algunas interrogantes y se las voy a señalar en función del orden de lo que ellos fueron indicando su intervención. ¿Ya? Así que voy a dar paso al conjunto de preguntas para el doctor Albert Batalla Flores. ¿Ya? Doctor, con respecto a la primera pregunta que se fue repitiendo un poco con el resto de los asistentes, ¿de qué manera podemos enfocar nuestra labor tomando en cuenta en que se deben cumplir con ciertos contenidos, sobre todo a partir del currículum nacional? Y además también esa necesidad de mantener también el vínculo con los estudiantes. Claro, yo no soy experto en currículum ni en didáctica, pero entiendo que los currículums están hechos para contextualizarse. Y en un momento en el que, por ejemplo, lo comentaba antes, se está poniendo en duda que exista el área de educación física en algunas de las escuelas que van a reabrir este otoño en Cataluña, bueno, pues entiendo que deberá producirse necesariamente una adaptación del currículum. Yo personalmente sé que lo que diré ahora es bastante irregular, pero puestos a ser fiel, yo creo las fidelidades hay que racionarlas. Son buenas, pero también pueden perjudicar. Y puesto a ser fiel, prefiero ser fiel, como decía Domingo, al beneficio para los niños y las niñas que a una normativa que está muy bien, pero que en momentos excepcionales puede perder un poquito de valor. Es decir, debemos hacer aquello que más pueda ayudar, en la línea también de lo que decía Marco, Teresa, a los chicos y a las chicas en esta situación, más allá de lo que marca el currículum. No es contradictorio. Muchas gracias, profesor. Y también voy a dar paso a voy a interactuar también ahí con la gente del chat. Y Paulina Ramírez Hidalgo nos pregunta lo siguiente, o principalmente, ¿qué opina usted o cuál es la reflexión que usted puede indicar con respecto a la educación física como medio o la educación física como un fin? ¿Cuál o qué es ese fin? Eso es lo que nos pregunta Paulina. Bueno, luego, como medio y como fin, porque no es una o la otra. Consiguiendo a nuestros fines, vamos a ser un medio de crecimiento, de desarrollo y de mejora, porque trabajamos con el área con más potencial educativo, formativo y transformador. No es una contradicción. Perfecto, profesor. Y por otro lado, también quisiera preguntar, en función de lo que ya se pudiesen también entregar algunas preguntas previamente, señalan igual, ¿qué propone usted o qué reflexión tiene usted con respecto a la educación física en escuelas públicas y donde las familias no tienen acceso a nuevas tecnologías, principalmente?
Bueno, si nos ponemos a hablar de política, la cosa se puede, se puede complicar, pero la brecha digital es un problema grave. La brecha social es un problema grave y jamás una sociedad que desatienda a las personas más necesitadas puede ser una sociedad sana que avance sin problema. Lo que no se invierte en sobreponerse a desigualdades se acaba pagando multiplicado por 10. Las instituciones deben apoyar a estas familias para que no pierdan definitivamente el tren. Sin discusión, pero entiendo que esto es una opción ideológica. Muchas gracias, profesor Albert. Vamos a seguir también, no sé si usted quisiera señalar algo más que haya quedado en el tintero y que no pudimos darle cobertura, alguna otra reflexión que usted pudiese indicarnos. Después de tantos años dando clases, cuando hablo solo 15 minutos, tengo la sensación que me quedó todo en el tintero, pero es vicio, por tanto, no, hasta aquí. Muchísimas gracias, Juan. Muchas gracias, profesor. Voy a dar paso a continuación a algunas preguntas que tenían los asistentes para la profesora, la doctora Teresa Yeichá, pero además también quisiera insistir un poco lo que señalaba en el chat hace un momento. Si alguien tuviese una pregunta también con respecto a cada uno de los relatores, lo puede hacer. Estamos acá totalmente conectados con el chat para poder levantar esas interrogantes. Profesora Teresa Yeichá, voy a tratar de representar de buena manera las preguntas y que han levantado mis colegas a lo largo de todo Chile. Bajo su perspectiva, ¿cómo incluimos a todos y a todas para el desarrollo de actividades en educación física? ¿En qué área en específico nos podríamos enfocar? Esa es la primera interrogante. Sí, claro, mi intervención anteriormente ya ha estado en este sentido. O sea, lo más importante es que es la inclusión de todos y todas las alumnas. Entonces, las estrategias son tanto en la educación física presencial como en la educación física en confinamiento, tienen que ser las mismas y quizá con algunas matizaciones. Es decir, potenciando niveles diferentes, pero que garanticen los aprendizajes. Potenciando aspectos, adaptaciones de tareas en función de la diversidad y, si es el caso, de la discapacidad. Apostando por un tipo de aprendizaje cooperativo. Esto en la educación presencial podemos hacerlo con fuerza, y en la educación física en confinamiento pues hay que buscar recursos. No es imposible, he puesto ejemplos antes cuando he hablado, ¿no? Entonces, estos elementos... a garantizar siempre la participación, pero también el aprendizaje. Y es un poco estar atentos a estas cuestiones. Podría hablar horas sobre este tema, pero quizá no sea ahora el momento. No, sí, perfecto. Tengo otra pregunta que surge acá, que surgió durante el proceso de recopilación de estas interrogantes. ¿En qué medida considera usted que tanto la atención a la diversidad, la inclusión y la convivencia escolar se van a ver afectados en este periodo de pandemia, posterior, una vez que nos podamos volver a reencontrar? Yo lo que creo es que aquí debemos estar atentos porque debemos estar atentos a que no ocurra, a que no haya una afectación de esta atención a la diversidad. Nosotros ahora, en estos momentos, nos estamos reinventando. Es que, y a marchas forzadas, es que hemos cambiado completamente nosotros y los maestros y maestras que están actuando directamente con sus estudiantes, con su alumnado en las escuelas. Entonces, nosotros ahora sabemos mucho sobre diversidad. Yo creo que ahora sabemos mucho más sobre diversidad que sabíamos hace 20 años o hace que refiriéndonos a tiempos... tenemos muy presente la diversidad. Por tanto, como estamos en una época en que la diversidad está muy presente, debemos estar atentos y hay que es cierto que antes, por ejemplo, he puesto los ejemplos de tareas que no habían tenido mucha en cuenta esta diversidad, pero yo estoy positiva, yo estoy optimista.
porque ya simplemente en el hecho de que en un foro como este una parte de la temática se dedique a hablar de atención a la diversidad, yo en este sentido estoy optimista, ¿no? Entonces yo pienso que debemos estar atentos. Perfecto, profesora. Y le quisiera hacer esta pregunta que surge en el chat de parte de Rubén Rojo, que nos indica si será posible generar un ente que valide los procesos de formación ligados a nuestra área para poder darle un mayor realce a la educación a través del movimiento. ¿Qué opinión tiene usted con respecto a eso? A ver, que me pierdo un poco. ¿Puedes repetir la pregunta? Perfecto, sí, la voy a simplificar. Nos pregunta principalmente si usted, ¿qué opinión merece usted con respecto a generar una institución o algo que nos pueda validar también como gremio de educación física y que nos permita también de una u otra manera alinearnos todos con respecto a esta premisa de educar a través del movimiento? ¿Qué opinión le merece usted con respecto a eso? Bueno, es que aquí hay, yo creo que en este tema hay diferentes perspectivas de actuación. La perspectiva es en la escuela, la perspectiva en la administración, la perspectiva en las universidades. Entonces, en la escuela es necesario que el profesor o la profesora de educación física trabajen colaborativamente con el resto del profesorado. Antes lo ha apuntado a Domingo, apuntaba la necesidad de trabajar por proyectos en los que colaborativamente a lo mejor trabajen desde diferentes disciplinas. Pues esto sería a nivel escolar. Al nivel de las administraciones, bueno, pues estar ahí presentes, que darle fuerza, que sea importante darle fuerza a nuestro currículum en el sentido que también, pues al que se refería Albert, ¿no? De decir, ¿para qué sirve la educación física? ¿No? Porque cuando estamos perdidos en enseñar contenidos sin ir alineándonos en una dirección, como decía mi compañero, más educativa, ahí perdemos mucho valor. Por tanto, las acciones yo creo que están, y en la universidad, bueno, pues en la universidad aquí nosotros estamos a tope, dando de fuerza y intentando también, estamos en una escuela, nosotros estamos claro, hablo por nosotros, estamos en una escuela de educación, pues es importante que el resto de profesorado universitario reconozca nuestra tarea y entienda que podemos trabajar colaborativamente con ellos. Nosotros lo estamos haciendo así, yo creo que nos está dando resultado. Muchas gracias, profesora. Y por último, también nos preguntan si luego por el chat usted podría transmitir su correo electrónico, porque hay varios bastante interesados. Ahí voy, pero que no me escriban todos a la vez, por favor. Muy agradecido, profesora. Vamos a continuar ahora con el profesor Domingo Blázquez y voy a tratar nuevamente, insisto, de transmitir de manera apropiada las preguntas de los asistentes. ¿Qué opinión, doctor Domingo Blázquez, le merece usted con respecto a la evaluación o cómo evaluar a los estudiantes en nuestras clases de educación física en este contexto de virtualidad? ¿Qué énfasis usted podría señalar en este contexto? Bueno, para nosotros es muy difícil dar respuesta a lo que serían las exigencias curriculares, igual que en otras materias, matemáticas, lenguas sociales. Si el profesor ha tenido la posibilidad de contactar, comunicarse con los alumnos, hay cierta, valga la redundancia, cierta posibilidad de continuar el currículum. En el caso de la educación física yo creo que es más complejo porque donde dejamos el programa, igual eran actividades de expresión corporal cooperativa, o estoy trabajando deportes de equipo, o estoy en juegos de colaboración, y continuar el programa a través vía internet, eso es casi imposible. Lo único que haremos serán actividades de compensación, con el peligro que suponen, porque, claro, reconvertir la educación física en una mera activación física tiene esa responsabilidad de reduccionista de hacer creer que la educación física tiene como objeto únicamente que los sujetos se muevan y se muevan desde una perspectiva biológica, que ha sido la que ha predominado en el coronavirus.
Entonces, la evaluación, bueno, tendría a lo mejor que desprenderse de esta idea de evaluar aprendizajes como si evaluar otros aspectos más actitudinales, emotivos, que se producen en la confinación y que son sumamente interesantes. La relación con la familia, la relación con las propias prácticas corporales, el utilizar la educación física aprendida en las situaciones aisladas. En fin, creo que valdría la pena el que los profesores no se acabaran reduciendo a los currículums, sino que tuvieran una visión mucho más amplia. Y aprovecho aquí para desculpabilizar a los docentes, porque hay muchos docentes que están estresados porque no ven cómo dar respuesta a eso que se les solicita, y es interven con tus alumnos a través de los medios y tecnologías informáticas, y no tiene por qué culpabilizarse. A todos nos ha agarrado sorprendidos, no estábamos preparados, y solamente el tiempo que vamos a utilizar en pensar, reflexionar para proponer, probablemente el coronavirus haya acabado. Y bueno, aquí en España ya poco a poco va acabando. Ahora lo que nos tenemos que preparar es ¿qué educación física post-coronavirus? Entonces, en ese sentido, hacer un diagnóstico certero me parece muy necesario. Muchas gracias, profesor. Y también desde el chat de esta reunión, el señor Yair Carvajal Sangüesa nos pregunta, y bueno, y contextualiza un poco a partir de la pregunta, nos dice que la educación física se tomó como una asignatura optativa a partir de ese año medio, y en función de esto, acá en Chile, y en función de esto, Yair también pregunta, bueno, ¿cuál sería, bajo su apreciación, su perspectiva, la mejor forma de evaluar en este nivel en tercero y cuarto año medio? Estamos hablando de jóvenes de 16 años en adelante. ¿Cuál sería la mejor forma de evaluar o qué priorizar al momento de evaluar? Bueno, yo conozco el caso de Chile, incluso hice algunas declaraciones apoyando el que no se produjera esa reducción horaria. Como siempre, la evaluación está vinculada a un referente. Ese referente normalmente lo marcamos en el currículum. Se supone que el currículum en el grado medio debe tener presente la cantidad horaria de tiempo que dispone, y en función de ellos acordará los aprendizajes acordes. La evaluación lo que tendrá que cumplir es con esa misión referencial de ver en qué medida se han cubierto o no se han cubierto los aprendizajes que estaban previstos. O sea que no es un problema de evaluación, es un problema de rediseñar currículum o ajustarlo a los tiempos y a las condiciones que el gobierno nos dice que tenemos que utilizar. Muchas gracias, profesor Domingo Blázquez, por su intervención. De nada. Muchas gracias, de verdad. Y finalmente pasamos con el profesor Marc Guillem para continuar con las siguientes rondas de preguntas, ¿ya? En primer lugar, Marc, preguntan los asistentes sobre qué beneficios considera usted puede reportar la práctica de actividad física en un contexto de cuarentena obligatoria, tanto en niños como en adultos. Bueno, básicamente nosotros tenemos que saber que cualquier situación anómala significa que tenemos que priorizar. Pero priorizar significa que nosotros no tenemos que asumir la responsabilidad de mantener todas la cantidad de... Perdón, la frase no es no tenemos que, sino tenemos que aceptar que no podemos asumir la responsabilidad que asumimos nosotros en el contexto real, que es en el contexto del colegio, en el contexto del aula. Nosotros tenemos que liberarnos un poco de esta responsabilidad para entender que podemos focalizar muy bien en cuáles son cuáles son las propuestas que nosotros podemos promover a partir de asumir un papel más tutorial, yo considero. Este papel tutorial puede ayudar al acompañamiento del niño, pero en ningún caso nosotros nos limitaremos a que este acompañamiento se base solo en la propuesta de las tareas, y de esta manera nosotros lo que promoveremos es el acompañamiento del niño y de la niña en
en que puedan asumir la actividad física y puedan asumir la experiencia motriz como un medio real de aprendizaje y de desarrollo. Muchas gracias, Marc. Y por otro lado también preguntan si existe alguna, bajo tu experiencia principalmente y en tu contexto, es que si existe alguna experiencia sobre articulación con otras disciplinas del currículum, ¿ya? Y si de haberla, ¿cómo utilizan estos beneficios cognitivos para que la comunidad pueda comprender de mejor manera la importancia que tiene la práctica de actividad física? Existen muchas experiencias y muchas investigaciones muy interesantes, como puede ser la de Caterina Pesce que hace en el Foro Itálico, o puede ser la del Dr. Hillman que hace en Boston. En ellos promueven desde diferentes perspectivas cómo la actividad física puede ayudar a regular los procesos de aprendizaje según cómo se modulan estas actividades físicas. Es muy interesante las propuestas que se están haciendo tanto en una dirección de llevar la actividad física al aula para hacer pequeñas situaciones pequeñas situaciones que puedan ayudar a lo que comentaba antes, que es a la activación y a la activación atencional del niño o niña, o el refuerzo de la memoria, el refuerzo de los procesos de memoria, tanto en la adquisición como en la recuperación, la codificación en cada una de sus fases, y también en el otro sentido, de cómo se puede trabajar ciertos retos cognitivos dentro de una tarea motriz. Igualmente, esto ya se refiere más a un trabajo más explícito de trabajo cognitivo conjunto con una tarea motriz. Yo creo que tenemos un reto bastante importante y aquí en Cataluña yo creo que es un reto bastante significativo, que es que las escuelas están rompiendo en lo que es la estructura de las disciplinas en su horario y en su proceder en su día a día en los colegios. Esto implica un trabajo cooperativo entre todo el equipo docente y un trabajo cooperativo entre los diferentes agentes de la escuela. Pero nosotros tenemos un reto súper importante como maestros de educación física. Y este reto súper importante es que nosotros tenemos que ser capaces respetando nuestro espacio, que necesitamos un espacio de pura actividad motriz y por lo tanto la actividad motriz necesita estar acompañada de su espacio, de un material adecuado y de una preparación adecuada. Respetando esto, también tenemos que asumir el reto de que nosotros somos los expertos del aprendizaje gracias al movimiento. Y no hablo de aprendizaje del movimiento, sino aprendizaje gracias al movimiento. Yo siempre, bueno, y más de una vez lo he comentado con los expertos que tengo el placer hoy de compartir, hace tiempo que los maestros de nuevas tecnologías han sabido coger su papel y dejar de llevar los niños de sacar los niños del aula para ir a un contexto especial que era el aula de informática. Y haciendo esto han sido capaces de romper con el aula de informática y entender que ellos eran los agentes que ayudaban a los otros profesores y a la institución a que hicieran las nuevas tecnologías fueran un medio de aprendizaje. Yo creo que tenemos un reto muy importante, que es, respetando nuestras horas de educación física de trabajo explícito, también acompañar a los otros profesores a que el movimiento es el vehículo natural, sobre todo en ciertos periodos de desarrollo, como puede ser la educación infantil o la educación primaria especialmente. Muchas gracias, Marc, por las preguntas, por complementar la información que nos entregaste durante tu exposición. Y también yo a partir de esto quisiese agradecerles a cada uno de los asistentes, desde Arica, Magallanes y en otros lados también, Puerto Rico, como decíamos anteriormente, Colombia, tuvimos algunos asistentes, y por tanto solamente agradecerles porque evidentemente estas instancias de discusión, de reflexión, nos permiten también avanzar como disciplina, ¿ya? A nombre del equipo de Magíster, del equipo de gestión del Magíster y también, ¿por qué no?, de la Escuela de Educación Física, quisiera señalar también, agradecerles y dejarlos ya invitados también para nuestro segundo ciclo de charlas el 26 de junio,
ya en el ámbito de la gestión en actividad física para la salud. También finalizar esta presentación hoy día dándole las gracias nuevamente al profesor Albert Batalla, un tremendo amigo, que él gestionó también la posibilidad de contar hoy día tanto con Marc, con la profesora Teresa Yeichay, con el profesor Domingo Blázquez, y por tanto también eso, evidentemente, le doy las gracias, profesor, porque sin su apoyo en esta gestión no hubiese sido posible poder llevar adelante este primer seminario. Muchas gracias, muy agradecido a todos y a todas los asistentes, y espero que nos veamos en una próxima oportunidad. Un abrazo fuerte y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta prontito. Muy contenta de haber estado. Gracias, que esté muy bien.